Para cuando termines de leer esta oración ya llevas más tiempo vivo que 3 de mis compañeros de trabajo. Los 3 murieron en el mismo edificio. El mismo turno. La misma hora. Y yo fui el único que vio que los mató. Me llamo Rodrigo Tames. Tengo 34 años. Trabajé durante 8 meses como vigilante nocturno en el Centro Corporativo Minerva, un edificio de oficinas de 17 pisos en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Un edificio de cristal y acero que de día era uno de los más modernos y concurridos de la zona y que de noche, cuando los últimos empleados se iban y las luces de las oficinas se apagaban piso por piso, se convertía en algo completamente diferente. No voy a decir que el edificio estaba maldito. Esa palabra implica algo externo, algo que le fue hecho al edificio desde afuera. Lo que yo descubrí durante esos 8 meses es que lo que habitaba el Minerva no le había sido hecho al edificio. Era parte de él. Había estado ahí desde el principio. Desde antes del principio. Y llevaba décadas aprendiendo a convivir con las personas que llegaban de día y se iban de noche, esperando pacientemente a que alguien llegara y se quedara. Alguien como nosotros. Alguien que trabajara de noche. El Centro Corporativo Minerva fue construido en 1998 sobre un terreno que había sido, en distintos momentos de la historia de la ciudad, un mercado de principios del siglo XX. Una bodega industrial en los años 50 y un estacionamiento en los 80. 17 pisos de cristal polarizado y estructura de acero, con 4 elevadores de alta velocidad. Un estacionamiento subterráneo de 3 niveles y un sistema de seguridad que cuando yo llegué era considerado de los más modernos de la zona. La empresa de seguridad que me contrató se llamaba Grupo Centinela. Llevaban el contrato de vigilancia del Minerva desde 2015. Me asignaron al turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, con 2 compañeros de turno, César Aguirre, 42 años, 12 años en el gremio de la vigilancia, y Toño Bermúdez, 29 años. Que llevaba 3 meses en Centinela y que era el tipo de persona que hace el trabajo bien pero que todavía no ha desarrollado ese instinto particular que da la experiencia. El protocolo del turno nocturno era el siguiente: César se quedaba en el puesto de monitoreo de cámaras en la planta baja, Toño hacía las rondas de los pisos impares y yo hacía las rondas de los pisos pares. Cada ronda tomaba aproximadamente 40 minutos. Las hacíamos cada 2 horas. El edificio de noche era silencioso de una manera que los edificios de oficinas vacíos tienen su propio silencio particular, el zumbido constante de los sistemas de ventilación, el clic ocasional de la estructura de acero respondiendo a los cambios de temperatura exterior, el sonido de los elevadores moviéndose entre pisos aunque nadie los hubiera llamado, que es algo que pasa en todos los edificios altos por razones técnicas perfectamente explicables. Eso último tardé 2 semanas en dejar de notar. Después de 2 semanas, el sonido de los elevadores moviéndose solos de noche se volvió parte del paisaje sonoro del turno, tan normal como el zumbido de la ventilación. Fue un error normalizarlo. Durante el primer mes no pasó nada. Rondas puntuales, pisos vacíos, oficinas cerradas. El único incidente notable fue en la segunda semana, cuando Toño reportó haber encontrado abierta la puerta de la oficina 1204 durante su ronda de las 2 de la mañana. La revisamos juntos, no había nadie adentro, no faltaba nada, y concluimos que alguien del último turno vespertino la había dejado sin seguro. Lo reportamos, lo documentamos y seguimos. Lo que empecé a notar en el segundo mes era más sutil. El elevador número 3 tenía un comportamiento particular. Los 4 elevadores del Minerva funcionaban con un sistema centralizado que los distribuía automáticamente entre los pisos según los patrones de uso. De noche, sin usuarios, el sistema los parqueaba en los pisos de mayor tráfico histórico, 2 en la planta baja, 1 en el 8º y 1 en el 14º. El elevador 3 nunca estaba donde el sistema lo ponía. Cada vez que yo llegaba a cualquier piso durante mis rondas, el elevador 3 ya estaba ahí. No importaba en qué piso empezara mi ronda. Cuando llamaba el elevador, el 3 llegaba siempre primero. Cuando salía de las escaleras en cualquier nivel, el 3 estaba parqueado exactamente en ese piso.
Lo documenté durante 2 semanas. El resultado fue consistente, el elevador 3 seguía mis rondas. Se lo mencioné a César. Los elevadores tienen sistemas de aprendizaje, dijo sin apartar los ojos de sus pantallas. Aprenden los patrones de uso y se anticipan. Tú haces siempre la misma ronda, el sistema aprende tu ruta. Era una explicación perfectamente razonable. Excepto que los sistemas de aprendizaje de elevadores no funcionan así. Lo sé porque lo investigué. Esos sistemas aprenden patrones de llamadas, no de movimiento de personas. Para que el elevador aprendiera mi ruta tendría que haber botones siendo presionados en un patrón específico, no simplemente que yo llegara a los pisos. No le dije eso a César. Lo anoté en mi libreta y seguí con mi trabajo. Toño Bermúdez desapareció un martes de noviembre. No de manera dramática. No hubo gritos ni señales de lucha. Simplemente a las 4 de la mañana de un martes, cuando César intentó contactarlo por radio para confirmar el estado de su ronda, Toño no respondió. Buscamos durante 40 minutos. Cada piso impar, cada cuarto de servicio, cada baño, el estacionamiento subterráneo. Nada. Toño no estaba en el edificio. La puerta de emergencia del 7º piso estaba entreabierta. Era la única salida del edificio que no teníamos directamente monitoreada porque su cámara llevaba 3 semanas descompuesta y el reporte de mantenimiento seguía pendiente. La policía concluyó que Toño había salido por esa puerta por razones propias. Abandono de trabajo. Sucede. No es infrecuente en el gremio de la vigilancia nocturna. Pero yo sabía que Toño no era el tipo de persona que abandona un turno sin decir nada. Era puntual, responsable, del tipo que manda mensajes si va a llegar 5 minutos tarde. Le dije eso a la policía. Me dijeron que agradecían mi opinión. Esa noche, durante mi ronda, pasé por el 7º piso. La puerta de emergencia estaba cerrada y asegurada con el nuevo seguro que mantenimiento había instalado ese mismo día. Pero en el piso de linóleo del pasillo del 7º, frente a esa puerta, había marcas. No huellas de zapatos. Marcas de arrastre. Como si algo hubiera sido jalado, no caminado, desde el centro del pasillo hacia la puerta. Las fotografié con mi teléfono. Las mandé a la policía. No obtuve respuesta. 2 semanas después de la desaparición de Toño, Centinela mandó un reemplazo. Se llamaba Gerardo Solís. 50 años, 20 en el gremio, con el tipo de calma que da haber visto suficientes cosas para que casi nada te altere. Me cayó bien de inmediato. Era el tipo de compañero que hace su trabajo sin drama y sin quejarse. La primera noche que trabajamos juntos le conté lo del elevador 3. Me escuchó sin interrumpir. Luego fue al panel de control de elevadores en la planta baja y revisó el registro de movimientos de los últimos 30 días. Mira esto, dijo. El registro mostraba los movimientos de los 4 elevadores durante cada noche. Los 3 primeros tenían patrones normales, movimientos ocasionales entre pisos, parqueos en los niveles establecidos por el sistema. El elevador 3 tenía un patrón diferente. Se movía constantemente. Cada noche, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, el elevador 3 registraba entre 40 y 60 movimientos individuales entre pisos. Sube, baja, sin ningún patrón lógico. Sin llamadas registradas que justificaran esos movimientos. Esto no es el sistema de aprendizaje, dijo Gerardo. Lo sé. ¿Cuándo empezó? Revisamos más atrás en el registro. El comportamiento anómalo del elevador 3 comenzaba exactamente 4 meses antes de que yo llegara al turno. Y antes de ese punto, el registro del elevador 3 era completamente normal. ¿Qué pasó hace 4 meses? Pregunté. Gerardo buscó en los registros de incidentes del edificio. Encontró una entrada de hace 4 meses y 3 semanas, reporte de mantenimiento de emergencia. Elevador 3, revisión de sistema de control. Causa, comportamiento errático del panel de control. Antes de ese reporte, nada.
Después de ese reporte, el elevador empezó a moverse solo de noche. ¿Quién hizo el reporte de mantenimiento? Pregunté. Gerardo revisó. El vigilante del turno nocturno, dijo. Un tal Méndez, Arturo Méndez. ¿Dónde está ese vigilante ahora? Gerardo me miró. No está en los registros actuales de Centinela. Tardé una semana en encontrar a Arturo Méndez. No estaba en los registros de Centinela porque ya no trabajaba para ellos. Había dejado la empresa hace 3 meses y medio, poco después del reporte de mantenimiento del elevador. Lo encontré a través de un compañero del gremio que lo conocía, vivía en Ecatepec, trabajaba ahora en una bodega de día. Y cuando le mandé mensaje preguntando si podía hablar de su tiempo en el Minerva tardó 4 días en responder. Su respuesta fue, ¿por qué quiere saber? Le dije que era el vigilante nocturno actual y que había notado cosas. Tardó 2 días más en responder. Nos vemos el sábado. No en el Minerva. Lejos del Minerva. Nos vimos en una fonda en Tlatelolco, a media hora del Minerva. Arturo Méndez era un hombre de 48 años que parecía 10 años mayor. Tenía las manos que tiemblan ligeramente que tienen las personas que llevan tiempo sin dormir bien o que llevan tiempo con miedo de algo que no pueden nombrar. Me contó su historia en 40 minutos, tomando café que no tocó. Había llegado al turno nocturno del Minerva hace 8 meses, antes que yo. En sus primeras semanas todo normal. En el segundo mes empezó a notar el comportamiento del elevador 3. En el tercer mes empezó a notar algo más. Las cámaras, dijo. ¿Qué pasaba con las cámaras? El sistema de monitoreo del Minerva tiene 42 cámaras. Cubro todos los pisos, los pasillos, las áreas comunes, el estacionamiento. De noche, cuando no hay nadie, las imágenes son estáticas. Pasillos vacíos, oficinas vacías. Sí. Salvo que no siempre estaban vacías. Me miró. En el monitor de cámaras, de noche, empecé a ver algo en los pasillos. No siempre. No en todas las cámaras. Pero en algunas, ocasionalmente, había una figura. En el pasillo. Moviéndose. ¿Una persona? Eso pensé al principio. Subí a investigar 2 veces. No había nadie. Pero la figura seguía apareciendo en el monitor. ¿Qué hacía? Caminaba por el pasillo. Llegaba hasta la puerta del elevador. Esperaba. Y cuando el elevador llegaba, entraba. El café frente a él seguía sin tocarse. El elevador que llegaba siempre era el 3, dijo. Silencio. ¿Qué hiciste? Hice el reporte de mantenimiento. Dije que el elevador tenía comportamiento errático, que necesitaba revisión técnica. Los técnicos vinieron, revisaron, dijeron que no encontraron nada malo. Y esa misma noche la figura volvió a aparecer en las cámaras. ¿Y entonces? Entonces renuncié, dijo. Me fui. Pedí mi liquidación y me fui. ¿Viste algo más antes de irte? ¿Algo que te hiciera renunciar específicamente esa noche? Arturo Méndez miró su café durante un momento largo. La figura en las cámaras, dijo, había estado siempre en los pisos de arriba. 12, 13, 14 para arriba. Y esa última noche estaba en la planta baja. En el pasillo frente al puesto de monitoreo. ¿Frente a donde tú estabas? Frente a donde yo estaba. Y cuando la vi en el monitor, cuando me di cuenta de que estaba exactamente del otro lado de la pared donde yo estaba sentado, me volteé. Dejó de hablar. ¿Qué viste? Pregunté. Nada, dijo. El pasillo estaba vacío. Pero la temperatura en ese cuarto bajó como 10 grados en 5 segundos. Y en el monitor, la figura estaba quieta. Mirando hacia la cámara. Pausa. Mirando hacia mí, dijo. Pagó su café sin tomarlo y se fue. Esa noche volví al Minerva con lo que Arturo me había dicho todavía procesándose en mi cabeza. Le conté a Gerardo.
Lo escuchó con la calma de sus 20 años en el gremio. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el archivo de las cámaras? Pregunté. Nunca me lo han pedido. Solo monitoreamos en tiempo real. ¿El sistema guarda el archivo? 30 días. Esa noche, durante el turno, nos sentamos frente al sistema de monitoreo y revisamos el archivo de los últimos 30 días. Buscando la figura que Arturo había descrito. Tardamos 2 horas en encontrar la primera. Era una grabación del piso 14, pasillo norte, de hace 18 días. A las 3:22 de la mañana. La imagen era en blanco y negro, con la granulación normal de las cámaras de seguridad nocturnas. En el pasillo, caminando desde el fondo hacia la cámara, había una figura. No era un intruso en el sentido convencional. No tenía la forma de alguien que está tratando de no ser visto. Caminaba despacio, sin prisa, con esa cadencia particular que yo había visto descrita antes y que reconocí de inmediato, la cadencia de algo que no tiene a ningún lugar a donde ir porque ya está donde quiere estar. Cuando llegó frente a la cámara se detuvo. Miró hacia arriba, directamente al lente. La imagen se distorsionó. No de manera dramática, no como en las películas. Solo un momento breve de interferencia, 3 o 4 frames de estática, y cuando la imagen volvió a la normalidad el pasillo estaba vacío. Gerardo y yo nos miramos. ¿Cuántas veces aparece en el archivo? Dije. Tardamos otra hora en contarlas. 17 veces en 30 días. Siempre de noche. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Siempre en pisos diferentes. Y siempre terminando de la misma manera, llegando frente a una cámara, mirando hacia el lente y desapareciendo en la interferencia. Esto hay que reportarlo, dijo Gerardo. ¿A quién? A Centinela. A la administración del edificio. ¿Y decirles qué exactamente? Silencio. Que hay algo en el edificio que aparece en las cámaras, dije. Que no es una persona. Que el elevador 3 lo sigue. Que un vigilante desapareció y otro renunció por esto. Gerardo miró la pantalla donde el pasillo 14 norte seguía vacío y tranquilo. Lo van a atribuir a fallas técnicas, dijo. Lo sé. ¿Entonces? Entonces necesitamos entender qué es antes de reportarlo. Decidimos buscar en el historial del edificio. La administración del Minerva tenía una oficina en el 3er piso donde guardaban los registros físicos del edificio desde su construcción. No era un archivo clasificado, era simplemente documentación administrativa que nadie revisaba porque nadie tenía razón para revisarla. Nosotros teníamos acceso porque éramos seguridad nocturna y teníamos llaves de todas las áreas comunes. La revisamos durante 3 noches. Lo que encontramos no era dramático en sí mismo. Era la acumulación de pequeñas cosas que juntas formaban un patrón que ninguna de ellas sola hubiera revelado. El centro corporativo Minerva fue construido en 1998 por una empresa constructora llamada Desarrollos Peñafiel. El terreno donde fue construido había sido comprado en 1995 a una empresa inmobiliaria que a su vez lo había adquirido en una subasta en 1989. Antes de 1989 el terreno era propiedad del gobierno de la ciudad. Lo habían adquirido en 1962 para construir el estacionamiento que mencioné al principio. Pero antes del estacionamiento, antes del mercado de principios de siglo, el terreno tenía otro registro. En los archivos del registro público de la propiedad que habíamos fotocopiado, había una nota al margen en uno de los documentos de transferencia de 1962. Una nota manuscrita, con la letra burocrática de algún funcionario de los años 60, que decía: asterisco terreno con antecedente de uso funerario irregular. Ver expediente 447, B de la Dirección de Panteones, año 1931. Asterisco. Uso funerario irregular. Gerardo me miró cuando leyó eso. El edificio está construido sobre una fosa, dijo. Sobre algo, dije yo.
Conseguimos el expediente 447-B de la Dirección de Panteones del año 1931. Tardamos una semana porque requería una solicitud formal de acceso a archivos históricos, pero lo conseguimos. El expediente describía el descubrimiento, durante obras de remodelación del mercado en ese entonces existente, de restos humanos bajo el piso. Múltiples individuos. El informe estimaba entre 20 y 30 personas. Sin ataúdes, sin señales de entierro formal. Simplemente depositados bajo el piso en distintos momentos y a distintas profundidades. La Dirección de Panteones había ordenado la remoción y reinhumación de los restos en el Panteón Civil de Dolores. El expediente incluía un acta de confirmación de la remoción, firmada por el funcionario encargado. Gerardo leyó el acta. Luego la leyó otra vez. Rodrigo, dijo. ¿Qué? El acta dice que removieron 27 conjuntos de restos. Sí. Y el informe original estimaba entre 20 y 30. Sí, ¿y? ¿Y si no los removieron a todos? 2 semanas después de encontrar el expediente, la figura apareció por primera vez en el piso 12 durante mi ronda. No en las cámaras. En persona. Eran las 3:17 de la mañana. Yo estaba en el pasillo norte del piso 12, revisando las puertas de las oficinas como parte de mi ronda habitual. El pasillo era largo, con puertas a ambos lados y una ventana al fondo que daba a la ciudad nocturna. La figura estaba al fondo del pasillo, frente a la ventana. La vi de espaldas. Era la silueta de un hombre, de estatura media, con ropa que en la oscuridad del pasillo no podía distinguir bien. Completamente quieto, mirando hacia la ventana, hacia las luces de la ciudad. Mi primera reacción, entrenada por meses de trabajo nocturno, fue la de seguridad, intruso en el edificio. Mano al radio. César, tengo posible intruso en piso 12 norte. Voy a acercarme. Copiado, respondió César desde el monitoreo. Caminé hacia la figura. Mis pasos sobre el linóleo del pasillo eran audibles. La figura no reaccionó. No se giró, no intentó huir, no se movió en absoluto. Llegué a unos 10 metros. Seguridad, dije en voz clara. Por favor, identifíquese. La figura no se movió. Me acerqué 5 metros más. Y entonces noté las dos cosas que me hicieron detenerme. La primera, la figura no tenía sombra. Las luces de emergencia del pasillo proyectaban sombras claras sobre el linóleo. La mía se extendía detrás de mí hacia donde había venido. Donde debería haber estado la sombra de la figura, el linóleo estaba perfectamente iluminado. Como si la figura no tuviera masa suficiente para bloquear la luz. La segunda, el frío. Un descenso abrupto de temperatura en ese extremo del pasillo, localizado, exactamente como Arturo Méndez había descrito en la fonda de Tlatelolco. César, dije al radio, intentando mantener la voz estable. ¿Qué ves en la cámara del piso 12 norte? Pausa. Rodrigo, en la cámara del 12 norte solo te veo a ti. Miré hacia la figura. ¿Estás solo en el pasillo? Dijo César. La figura se giró. Yo esperaba una cara. Cualquier cara. La cara de un intruso, la cara de un empleado que se había quedado dormido en su oficina, cualquier cosa que mi cerebro pudiera procesar como humana. Lo que vi no era humano en ningún sentido que yo pudiera procesar. No era monstruoso. No era grotesco. Era simplemente incorrecto de una manera que no tiene descripción adecuada en ningún lenguaje que yo conozca. Como cuando ves una imagen que se ve normal a primera vista pero que después de un momento tu cerebro identifica como algo que viola alguna regla fundamental de cómo deben verse las cosas. El radio en mi mano cayó al suelo sin que yo lo notara. La figura me miró durante exactamente 3 segundos. Y luego el elevador al fondo del pasillo, el elevador 3, abrió sus puertas. La figura caminó hacia él. Entró. Las puertas se cerraron. Yo me quedé parado en el pasillo del piso 12 durante un tiempo que no puedo estimar, con el radio en el suelo,
hasta que la voz de César por el radio dijo mi nombre 4 veces seguidas y finalmente reaccioné. Le conté a Gerardo lo que había visto esa noche. Lo escuchó sin interrumpir. Con esa calma de sus 20 años en el gremio que yo ya no envidiaba porque empezaba a entender que esa calma no era valentía sino simplemente práctica de no reaccionar emocionalmente a las cosas antes de analizarlas. ¿Cómo se veía?, preguntó. Intenté describir lo que había visto. Lo que me salió fue como una persona a quien le falta algo. No físicamente. Como si la persona tuviera todos sus componentes en el lugar correcto pero algo esencial no estuviera ahí. Como un maniquí muy bien hecho. ¿Te amenazó? No. Solo me miró y se fue. ¿Al elevador 3? Al elevador 3. Gerardo asintió. Se levantó y fue al panel de control de elevadores. Revisó el registro de movimientos de esa noche. El elevador 3 había subido del piso 12 a las 3:19 de la mañana. Había subido hasta el piso 17. El último piso. Y ahí se había quedado. ¿Cuándo fue la última vez que el elevador 3 estuvo en el 17? Pregunté. Gerardo revisó el registro hacia atrás. Nunca, dijo. En 30 días de registro, el elevador 3 nunca había ido al piso 17. Nos miramos. ¿Qué hay en el piso 17? Pregunté, aunque lo sabía porque había hecho mis rondas ahí durante meses. La terraza, dijo Gerardo. Y el cuarto de máquinas. Subimos juntos. No en el elevador 3. En el 2. El piso 17 del Minerva era el penthouse del edificio, aunque penthouse era una palabra demasiado elegante para lo que había ahí, un pasillo corto con el acceso a la terraza exterior y, al fondo, la puerta metálica del cuarto de máquinas donde vivían los sistemas de ventilación, los controles de los elevadores y los transformadores eléctricos del edificio. El elevador 3 estaba parqueado en ese piso con las puertas cerradas. La temperatura en el pasillo era normal. No había figura visible. No había nada fuera de lo ordinario. Gerardo probó la puerta del cuarto de máquinas. Estaba abierta. Siempre estaba cerrada con llave. Era parte del protocolo de seguridad. El cuarto de máquinas solo lo abrían los técnicos de mantenimiento con su propia llave durante el día. La puerta estaba abierta. Entramos. El cuarto de máquinas era grande, ruidoso con el zumbido de los sistemas de ventilación, iluminado con luces industriales amarillas. Los transformadores a la derecha, los sistemas de ventilación al fondo, y en el centro, el panel de control de los 4 elevadores. En el panel de control del elevador 3 había algo que no debería haber estado ahí. Una marca. No graffiti, no un daño accidental. Una marca grabada en el metal del panel con algo suficientemente duro para rayar el acero. Una serie de líneas que formaban un patrón que tardé un momento en identificar y que cuando identifiqué me produjo un efecto físico inmediato porque no era un patrón abstracto. Era una lista de nombres. 5 nombres, grabados en el metal con esa precisión de quien tiene mucho tiempo y ninguna prisa. El primero era Arturo Méndez. El segundo era Toño Bermúdez. El tercero era un nombre que no reconocí, Fernando Ríos. El cuarto era Gerardo Solís. El quinto era Rodrigo Tames. Mi nombre. Gerardo leyó la lista en silencio junto a mí. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Luego Gerardo dijo, con esa calma que yo ya no sabía si admirar o temer. Fernando Ríos era el vigilante antes que Arturo Méndez. ¿Qué le pasó? Voy a investigarlo. Salimos del cuarto de máquinas. Bajamos al puesto de monitoreo. Gerardo buscó en los archivos de personal de Centinela. Fernando Ríos había trabajado en el Minerva 18 meses antes que Arturo. Había dejado la empresa hace 1 año y 4 meses. Gerardo encontró su último registro en el sistema, una nota de recursos humanos que decía baja por incapacidad médica indefinida. ¿Incapacidad por qué? Pregunté. No especifica, dijo Gerardo.
pero hay un número de expediente médico. Tardamos 3 días en conseguir acceso a ese expediente a través de un contacto de Gerardo en el gremio que conocía a alguien en el IMSS. El expediente de Fernando Ríos decía, paciente presenta cuadro de mutismo selectivo severo de origen no determinado. Incapaz de comunicar verbalmente o por escrito la causa de su condición. Sin antecedentes psiquiátricos previos. Inicio súbito del cuadro, La fecha de inicio del cuadro era la misma semana en que había dejado el trabajo en el Minerva. Fernando Ríos había visto algo en ese edificio que lo había dejado sin palabras. Literalmente. Gerardo y yo tuvimos la conversación más importante de los 8 meses que trabajé en el Minerva la noche siguiente al descubrimiento de la lista. Tenemos que irnos, dijo Gerardo. Lo sé. Pero no como Arturo. No de golpe, sin decir nada. ¿Entonces cómo? Documentando todo primero. El registro del elevador, las grabaciones de las cámaras, el expediente del terreno, la lista en el panel de control. Todo fotografiado, todo copiado, todo en un lugar seguro fuera del edificio. ¿Y luego? Luego reportamos a Centinela y a la administración del Minerva. No con la historia de lo sobrenatural porque eso no va a funcionar. Con los hechos documentados. Comportamiento anómalo del elevador, figura no identificada en cámaras de seguridad, marcas no autorizadas en el panel de control del cuarto de máquinas. Acceso no autorizado al cuarto de máquinas. Hechos. Solo hechos. ¿Y la lista con nuestros nombres? Gerardo se quedó callado un momento. Eso también, dijo. Eso especialmente. Pasamos las siguientes 3 noches documentando. Fotografié todo. Copié los registros del elevador en una memoria USB. Descargué los fragmentos de video relevantes de las cámaras. Fotocopié los documentos del archivo administrativo. La 4ª noche, cuando ya teníamos todo, pasó lo que no esperábamos. Era un jueves. A las 2:40 de la mañana César me llamó por radio desde el monitoreo. Rodrigo, ¿dónde está Gerardo? Haciendo su ronda. ¿Por qué? No responde el radio desde hace 20 minutos. Busqué durante 1 hora. Cada piso, cada cuarto de servicio, cada baño. El estacionamiento subterráneo. La terraza del 17. Gerardo no estaba en el edificio. La puerta de emergencia del 11º piso estaba entreabierta. En el piso del pasillo del 11º había marcas de arrastre idénticas a las que había fotografiado en el 7º después de la desaparición de Toño. Llamé a la policía. Llamé a Centinela. Me quedé en el edificio hasta que llegaron porque era el protocolo y porque dejar el puesto hubiera sido lo mismo que admitir que había algo que me hacía querer huir. Mientras esperaba sentado en el puesto de monitoreo, mirando las 42 pantallas del sistema de cámaras, el elevador 3 subió solo hasta el piso 17. Se quedó ahí. Las puertas no se abrieron. Cuando llegó la policía y revisaron el piso 17, el cuarto de máquinas estaba cerrado con llave y el panel de control del elevador 3 tenía una adición a la lista de nombres grabada en el metal. El nombre de Gerardo Solís había sido tachado. Renuncié esa misma mañana. No de la manera que lo había hecho Arturo Méndez, sin explicación. Entregué toda la documentación que habíamos recopilado Gerardo y yo, los registros del elevador, los videos de las cámaras, las fotografías del panel de control, el expediente del terreno. El documento del Panteón de 1931. Centinela lo recibió. La administración del Minerva lo recibió. La policía lo recibió. Nadie ha respondido de manera sustancial. La investigación sobre la desaparición de Gerardo está activa nominalmente pero sin avances. La de Toño sigue clasificada como abandono voluntario de trabajo. El centro corporativo Minerva sigue operando. De día está lleno de gente, de reuniones de negocios, de cafeterías y recepciones. Todo perfectamente normal bajo la luz del sol. Centinela asignó 2 nuevos vigilantes al turno nocturno hace 3 semanas. No sé sus nombres.
No quiero saberlos. Porque en el panel de control del elevador 3, en el cuarto de máquinas del piso 17 del edificio Minerva, hay una lista grabada en acero. Y debajo de los 5 nombres que encontramos Gerardo y yo, ahora hay espacio para más. El que grabó esa lista lleva ahí desde antes de que hubiera edificio. Desde antes de que hubiera estacionamiento o bodega o mercado. Desde antes de que hubiera ciudad. Y tiene toda la paciencia del mundo. Porque lo que lleva tiempo suficiente en un lugar aprende algo que los vivos nunca terminamos de entender. Que al final, todo el mundo se queda. De una forma o de otra. Todo el mundo se queda. Si te gustó la historia de hoy, nos ayudaría mucho que le dieras like al video y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.